Muy buenas tardes, tengan todos ustedes quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos otras personas más, CIOs que están en el proceso de registrarse y de entrar a nuestro CEO Talk del día de hoy. El tema que tenemos está cogiendo cada vez más relevancia, más importancia, la observabilidad y el FinOps. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, todas estas herramientas se vuelven más poderosas, más útiles para nuestras empresas y para lograr las metas y los objetivos que la empresa y nosotros nos hemos trazado. Tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Stevenson Ramírez de Dynatrace y a José Galvez de Equinix. Vamos a dejar que Ana Murov nos presente a nuestros dos invitados del día de hoy. José Francisco Gálvez, gerente del área de ventas técnicas para Latinoamérica de Equinix con más de 25 años de experiencia en empresas como Avantel, AT&T, Verizon y BT. Graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como ingeniero en electrónica y comunicaciones. Es responsable por la estrategia del equipo de ventas y arquitectura de soluciones para la TAM, apoyando a los clientes en sus estrategias de transformación digital y adopción de la IA. Bienvenido. Stevenson Ramírez, Dynatrace, Senior Solutions Engineer. Promotor de la observabilidad inteligente, ingeniero de software de la Universidad Manuela Beltrán con más de 12 años evangelizando sobre prácticas de observabilidad. Como Senior Solutions Engineer en Dynatrace, ha participado en eventos de observabilidad en América Latina compartiendo su pasión por la manera en que esta disciplina facilita la vida y brinda control en medio del caos. Bienvenido José y Stevenson. Eh, Antes de iniciar, queremos hacerle dos preguntas a nuestra audiencia. Le pedimos que nos apoyen. Es muy fácil, ustedes van a seleccionar cuál de las cuatro respuestas es la más adecuada para esa pregunta en el caso de cada uno de ustedes. La primera pregunta es, ¿cuál considera que es hoy el mayor reto para lograr una estrategia efectiva de observabilidad en tu organización? Pueden escoger la A, la complejidad de las herramientas y datos, la B, la falta de visibilidad entre equipos, DevOps, Cloud, infraestructura, la C, el costo y justificación del retorno de la inversión, o la D, la falta de cultura y entrenamiento en el equipo técnico. Les agradezco a todos los que están conectados que nos ayuden para luego, al final de las presentaciones, vamos a comentar los resultados de la encuesta. La segunda pregunta es sobre cuando escuchas el término de FinOps, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Control y optimización de costos en la nube, un nuevo concepto financiero aplicable a TI, responsabilidad compartida entre equipos técnicos y financieros, o es una herramienta que no impacta todavía a nuestra empresa. Les agradecemos que nos apoyen con las respuestas. Vamos a dar un par de minutos adicionales para que nos apoyen con estas preguntas. Bueno, ya tenemos 18 respuestas. Vamos entonces a dar inicio a las presentaciones. Entonces le damos la bienvenida a José para que comience con la presentación. Adelante, José. Eduardo, muchas gracias. Voy a compartir pantalla en este momento. Y bueno,
Les envío un afectuoso saludo a todos desde la Ciudad de México, el lugar donde me encuentro. Y bueno, muy contento de estar desde luego en este foro. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por ello. Y bueno, yo laboro para la organización Equinix. Déjenme saber, ¿se ve la presentación bien? Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Sí, se ve bien y se escucha. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Eh, Dentro de Equinix, en esta organización, me parece que pues lo más importante a final de cuentas es el poder ofrecer soluciones a las cuales hace mucho tiempo pues tardábamos mucho en poder implementar, inclusive a un costo muy elevado, y ha sido muy interesante cómo a lo largo del tiempo hemos podido ver cómo han bajado los costos, cómo podemos implementar soluciones en una fracción de tiempo, inclusive bajo demanda. Me parece que ya los términos de poder ofrecer tecnología tienen que ir muy de la mano con las finanzas siempre, el ver cómo en nuestro profit and loss podemos pues retornar cada vez más a nuestra organización, decrementando los costos de IT y evidentemente incrementando los márgenes. Dentro de la responsabilidad que tengo en el área de arquitectura de soluciones para América Latina, siempre tenemos esto en mente dentro de nuestra organización. Eh, Platicábamos de la simplificación, de la eficiencia y de la sinergia de el poder ofrecer este tipo de soluciones en cualquier lugar del mundo. El ofrecer soluciones que requieran que tengamos un contrato a 12, 24, 36 meses, cada vez está más fuera de la jugada. El hecho de que puedan ser bajo demanda es muy importante, y el hecho de que podamos interconectarnos prácticamente en cualquier lugar del mundo y que todo sea configurable en minutos es muy importante. Y básicamente me parece que estos son los retos más importantes, que todo sea bajo demanda, configurable en minutos y y evidentemente que podamos bajar los costos. Hay otros retos también que son súper importantes, como la sustentabilidad en las soluciones eh, que estamos ofreciendo. Este es un mapa, más allá de platicar de la organización que represento al día de hoy, que es Equinix, y me siento orgulloso de hacerlo. Queremos hablar de las soluciones de manera general y cuáles podrían ser las ventajas, y en particular cada uno de los hilos o verticales, en este caso haciendo un énfasis en la vertical financiera. Equinix es una organización que surgió en 1998, y a partir de entonces ha sido muy visionaria en, más allá de ofrecer servicios de centros de datos, que al día de hoy hay alrededor de 270 en todo el mundo, 5 continentes, y evidentemente la conectividad entre cada uno de los centros de datos es muy importante. Eh, Conectividad a nubes, por ejemplo, como podría ser Google, Amazon, o por ejemplo tener un Fast Connect a Oracle, desde luego es importante. Sin embargo, más allá de esta conectividad, muchas veces los clientes buscan tener también una nube privada. El hecho de que los proveedores de servicio nos puedan dar procesamiento, memoria y disco también es muy importante, y el poder definir si queremos tener nuestra información en una nube pública y establecer un Fast Connect a Oracle, un Direct Connect a AWS, un Express Route a Microsoft Azure, o a un ecosistema cada vez más ávido y de número de nubes. Al día de hoy, Equinix por sí solo tiene alrededor de 3,000 nubes y rampas dentro de su ecosistema, aunque siempre pensamos en probablemente las 10 principales. Eh, por otro lado, la conectividad, el hecho de que podamos establecer una conexión, hemos visto una migración importante en un inicio de redes de Frame Relay, y creo que ahí ya denoté un poco mi edad, posteriormente a redes MPLS, inclusive ahora, pues enlaces que podemos entrar a la plataforma, cualquier plataforma, levantar un enlace de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, a la Ciudad de México, o a Miami, o a Sao Paulo, Brasil, utilizarlo, pagar por un día y luego darlo de baja. Es muy disruptivo. A mí siempre me parece muy interesante todo esto. Y yo definiría los servicios que hay en el mercado, no solamente de Equinix, en general, desde el punto de vista de centros de datos y de conectividad.
Desde el punto de vista de centros de datos, por supuesto, el hecho de que nosotros tengamos dentro de un centro de datos un gabinete o una serie de gabinetes o racks con equipo, desde luego siempre va a ser mejor a que nosotros lo tengamos en nuestras propias instalaciones. De segunda instancia, el hecho de tener la conectividad desde esta infraestructura física hacia otras partes del mundo, como lo veíamos en el slide anterior. Para Equinix, por ejemplo, el Porto Fabric lo permite, ya sea conectarse a sí mismo, si tenemos una oficina en una ciudad y queremos conectarla a otra, ya sea a los jugadores de hiperescala y nubes como Google, Amazon, IBM Cloud, Huawei, etcétera. Esa sería la segunda. O la tercera con socios de negocios. Llámese, por ejemplo, el NUAM, ahorita un proyecto tan importante en Sudamérica, donde pues la Bolsa de Valores de Chile, junto con la de Colombia, junto con la de Perú, hacen un ecosistema financiero muy interesante e inclusive pueden interactuar con la bolsa de valores de Nasdaq o inclusive con la bolsa de valores de México, etcétera. Y entonces el poder llevar a cabo estas conexiones muy rápido es muy interesante. Y el hecho también en la parte de servicios digitales de que los clientes ya no requieren estar dentro de un centro de datos, ya no requieren tener una inversión importante pues, de capital, de CAPEX, para poder comprar equipo de ruteo, equipo de switcheo, máquinas. Ahora, se puede acceder a un mundo virtual donde el ruteador puede ser virtual y puede ser Cisco, Palo Alto, Vitela, Fortinet virtual. Podemos acceder a él a través de una red SD-WAN o sumar este dispositivo a una red SD-WAN y después este dispositivo conectarlo al mundo de manera virtual a través de, si es el caso de Equinix, desde luego del puerto fábrico o a través de los diferentes jugadores que existen a nivel mundial. Pero la virtualización como tal, que también permitiría a otro nivel de servicios, como los servicios administrados o gestionados. En Equinix desde luego, al ser una empresa americana, tiene un nombre en inglés, Equinix Managed Services, y poder tener procesamiento, memoria, disco, servicios de almacenamiento, servicios de firewall virtual, etcétera. Este es un mapa que mostraría la huella de los diferentes jugadores de hiperescala y nubes, en este caso las nubes principales como Oracle, Alibaba, IBM, Google, eh, Azure, bueno, Microsoft Azure, AWS, en las diferentes áreas metropolitanas del mundo y cómo viven dentro de los centros de datos, en este caso dentro de los centros de datos de Equinix. Este es un caso de uso en donde si nosotros tenemos nuestro corporativo, tenemos una oficina muy importante y nosotros llevamos a cabo una conexión vía Internet hacia AWS, la conexión es posible, desde luego, y muchos clientes lo hacen de esta forma. Pero hay desventajas. La primera de ellas es que si no contamos con varios servicios de Internet, sería un único punto de falla. Evidentemente, la latencia es muy impredecible porque no sabemos por dónde se va nuestro enlace. Cuando tenemos un servicio dedicado de Internet, hay un plazo forzoso en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas. Y evidentemente, pues tendríamos que controlar muchos proveedores. En el momento en que utilizamos servicios, por ejemplo, dentro de un centro de datos, claro, requeriríamos un proveedor de servicio punto a punto, ya sea, voy a mencionar algunos nombres, ETB en Colombia, o Axtel, Vestel en México, hoy en Brasil, Entel en Chile, en fin, y podrían conectar nuestras oficinas hacia nuestra infraestructura dentro del centro de datos. Y de ahí, a través de un puerto de la industria de conectividad, en este caso para nosotros el puerto Fabric en Equinix, evidentemente establecer en este caso un Direct Connect. Y entonces sí, evidentemente hay muchas ventajas, por ejemplo, sabemos por dónde se va nuestro enlace, tenemos una latencia que es muy medible en todo momento y el cobro es por demanda. Entonces esto puede ayudar bastante. Inclusive si nosotros tenemos oficinas remotas, y no queremos tener infraestructura dentro de un centro de datos física, podemos tener a través de Internet una conexión a un ruteador virtual. En el caso de Equinix le llamamos un ruteador de borde Network Edge. Y este ruteador se suma a las redes del cliente y este ruteador ya tiene también acceso al puerto Fabric que permitirá
tener conexión a AWS, inclusive si un cliente, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, en Ashburn, Virginia, que es un lugar donde muchos clientes de América Latina se conectan, en Silicon Valley y también en la costa oeste. Tiene Oracle y tiene Amazon y quiere pasar datos de una nube a otra. Hay servicios que permiten poner un ruteador en medio de estos dos con una latencia de 1 milisegundo entre cada uno de ellos y con esto pasar los datos y no necesariamente estos datos tendrían que bajar a Santiago de Chile o a la ciudad de Bogotá, Colombia. No es necesario. Esto ayuda mucho también en la latencia y en el poder bajar costos también, que es una meta muy importante. Para nosotros este servicio se llama Fabric Cloud Router en el mercado. Y bueno, evidentemente están muchas nubes que se suman a este ecosistema. Eh, este es un slide que lo muestra también. Este es el último slide que quisiera compartir el día de hoy, pero que adicional a lo que hemos comentado, se puede sumar todo un ecosistema de cómputo dentro de un centro de datos. Repito, y no es necesario que el cliente tenga hardware dentro del centro de datos, pero puede tener capacidad de procesamiento que puede correr, por ejemplo, con VMware, puede tener, inclusive pueden ser recursos compartidos para empresas pequeñas o dedicados para empresas que requieren aplicaciones más grandes. Memoria, desde, pues, caray, es una amplia gama desde 8 gigas hasta 950 gigas y más, porque se puede sumar gigabytes, evidentemente, y disco en el orden de teras. Y esto puede ser accesible de manera remota. Y la pregunta es, ¿me convendrá tener mis datos en Amazon, hablando de las entidades financieras, o me convendrá, o Google o Oracle, o me convendrá tenerlo en el centro de datos dentro de la ciudad de Bogotá? Y la respuesta es, muchas veces la regulación para las entidades financieras requieren que los datos mismos se queden en el país, pero no todos. Entonces, algunos datos pueden vivir en una nube pública y otros datos pueden vivir en la nube privada. Pero lo que sí es muy importante es que estén adyacentes unos de otros, que estén a 2 milisegundos de latencia para que podamos compartir. Por otro lado, hay ventajas y desventajas de cada uno de ambos mundos. El tener los datos en las nubes públicas, a veces, no siempre, tiene un alto costo en el egreso de los datos. Y tenerlo en una nube privada normalmente no tiene costo en el egreso de los datos. Entonces, cada caso es siempre diferente. Estamos a sus órdenes para diseñar las soluciones que requieran y aquí pueden encontrar mis datos. Yo estoy ubicado en la Ciudad de México, pero nuestro equipo de trabajo está ubicado a lo largo de América Latina y estamos a sus órdenes para poder diseñar las soluciones que requieran, pero sobre todo, más allá de la parte técnica, el platicar verdaderamente lo que haga sentido como solución para ustedes en conjunto con nuestro equipo de trabajo y que verdaderamente pueda ayudar a optimizar desde las telecomunicaciones hasta el procesamiento de los datos, bajar los costos y ofrecer servicios a la medida. Entonces, muy agradecido por esta invitación. Me parece que va a haber algún momento en el que podamos responder algunas dudas. Así que, Eduardo, te paso el micrófono de nueva cuenta y muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación y por la información que nos acabas de ofrecer. Le cedemos la palabra entonces a Stevenson para que inicie su presentación. Claro que sí, muchas gracias Eduardo. Nada, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos al espacio. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poco de FinOps y cómo Dynatrace puede ser un aliado bastante poderoso para recuperar el control de los costos de nube que muchas veces no nos damos cuenta y pueden volverse algo bastante importante, bastante crítico. Entonces, permítanme, comparto rápidamente aquí la presentación y arrancamos. Ya, está perfecto. Súper. Listo, nada, yo
pues me presento muy rápidamente. Yo soy Stevenson Ramírez y hago parte del equipo de ingeniería de Dynatrace para Latinoamérica. Estoy centrado principalmente en la región de Colombia. Sin embargo, pues somos un equipo unificado dentro de todo Latinoamérica. Entonces, como lo decía, la idea es hablar un poco de FinOps, de cómo con Dynatrace podemos usarlo como un aliado para aprovechar esas capacidades que ya tenemos de inteligencia artificial, de analítica, de todo tipo en esos ambientes para que nos permitan tomar decisiones informadas más rápidamente. Permítanme que creo que se paró la compartición. Ya estoy por acá. Perfecto. Listo. La presentación, sé que el tiempo es muy breve, sin embargo, quiero tocar estos puntos que me parecen muy importantes. Primero, definir qué es FinOps. Sé que muchos de los que estamos acá ya tenemos una idea muy clara. Sin embargo, es bueno repasar esto, digamos, desde el punto de vista de la industria también, digamos, cómo se definen esas prácticas de FinOps y cuáles son esas estrategias que podemos tener para aprovechar esta práctica. Entonces, lo primero que todo es la definición. FinOps es una disciplina. Realmente esta práctica nació, ahora se volvió una organización sin ánimo de lucro, FinOps.org. Tenemos que entender que FinOps no es una abreviación de Financials Operations. Realmente muchas personas piensan que eso tiene que ver con operaciones financieras. En realidad es la combinación entre Finance y DevOps. Esto quiere decir que FinOps enfatiza mucho la comunicación y la colaboración entre los equipos, tanto de negocio como ingeniería. O sea, realmente estamos hablando de una estrategia que lo que hace es dar visibilidad transversal a todos los equipos para que puedan tomar esas decisiones y aumentar el valor, que ya vamos a hablar también un poco de eso. Rápidamente unas estadísticas, hay unos estudios de Flexera que dicen que las pymes en Estados Unidos gastan más o menos 1.2 millones de dólares en cloud computing, es bastante, y las empresas más grandes gastan a partir de 12 millones de dólares anuales. Otra cosa, otra investigación de Cloud Zero dice que el 49% de las organizaciones están convencidos de que subir su factura de cloud computing es bastante alta. Entonces, digamos, estamos ante un reto muy importante en donde debemos buscar siempre ser eficientes. Ahora, hay una frase muy importante que aplica aquí y lo decía un compañero internamente dentro de Dynatrace, y es que cada línea de código que se desarrolla en la empresa, cada línea de código, cada función, variable, etcétera, de software que se despliega es una decisión de compra. Cada vez que un desarrollador escribe algo y lo despliega, está generando un compromiso de compra de parte de la empresa para la que trabaja. Entonces, de ahí viene que todos los equipos tenemos que tener esa visibilidad transversal. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales de FinOps? Lo primero es tener, como lo decía, esa visibilidad entre equipos. Los equipos tenemos que tener una visibilidad no solo granular, detallada, sino también en tiempo real. Es importante que la información no tenga un delay de una semana, un mes, que me digan a final de mes cuánto me costó esto y aquello el mes pasado, sino que yo pueda tomar decisiones de eficiencia inmediatamente. Lo segundo es el ownership. Es importante que cada elemento, cada participante en esta cadena del uso de los recursos de cloud computing tenga esa apropiación de los costos de lo que está haciendo. Eso es muy importante porque eso va a crear una cultura de FinOps. ¿En qué consiste esa cultura de FinOps? Finalmente, es cuando ya tenemos esas estrategias definidas, que tenemos objetivos realistas para cada equipo, que si yo soy un desarrollador, yo sé cuáles son las estrategias que puedo cumplir y me comprometo a seguirlas, que si yo soy negocio, que si yo soy analítica y demás infraestructura, voy a tener claro
dónde es que puedo ahorrar, dónde es que puedo ser eficiente. Ahora, algo importante, las razones del sobrecosto de cloud. Hay muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta, no caemos en cuenta de por qué es que tenemos tanto sobrecosto de cloud, porque es que esos números y esas estadísticas que estaba mencionando al comienzo son tan relevantes, tan grandes. La primera razón, según digamos, los estudios que ha hecho también Dynatrace y la experiencia propia al interior de la compañía, porque mucho de lo que estamos compartiendo acá es la propia experiencia. Se imaginarán que Dynatrace, por ser un SaaS, tiene unas facturas millonarias de cloud computing. Entonces eso nos da, digamos, toda esa experiencia de cómo hemos ido mejorando en este sentido. Lo primero es el cloud waste. Es cuando nosotros tenemos recursos de cloud aprovisionados y que están pagados, que los pagamos de antemano, pero no los estamos utilizando en su totalidad o simplemente no los estamos usando. El cloud waste constituye aproximadamente un 20 al 35% del gasto de cloud computing en total en las organizaciones que no utilizan prácticas de FinOps. Un ejemplo de cloud waste es cuando tenemos ambientes, por ejemplo, previos a producción, que solo los se utilizan durante la jornada laboral, pero estos ambientes están las 24 horas, 7 días de la semana. Cuando tenemos servidores que presentan un oversize porque resulta que nadie se dio cuenta que en realidad estamos usando solo el 10% de la capacidad. Entonces, estos son ejemplos de cómo estamos desperdiciando muchas veces esas capacidades y estamos cayendo en ineficiencias. Otra razón es obviamente los recursos, bastante autoexplicativo. Tenemos transferencia de datos innecesarios entre zonas. Cuando estamos hablando de gastos de cloud, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Buscamos zonas de disponibilidad. Tengo una parte acá, tengo una parte acá. Pero resulta que si desde la estrategia de arquitectura de software no se tiene claro qué es lo más eficiente, no se hacen buenas prácticas, yo podría estar comunicando este componente con este componente innecesariamente entre zonas, lo que me genera unos costos adicionales. Entonces eso parte del quinto punto, que es un diseño de arquitectura que no es óptimo. A veces estamos pagando mucho por muy poquito retorno en cuanto a software se requiere. Algo importante también, tenemos cuáles son las prácticas claves de FinOps con observabilidad. Lo primero es el cost allocation. Digamos que, digamos, esto es lo que en la industria en este momento se está moviendo más en el sentido se está moviendo más en el sentido de las estrategias que se están teniendo en cuenta para avanzar esta práctica. Entonces tenemos que lo primero es el cost allocation. Necesitamos saber qué o quién está gastando, cuánto está gastando. Tenemos que tener alertas proactivas. Tenemos que poder detectar anticipadamente esas anomalías. Tenemos que usar inteligencias artificiales para saber, hey, esta aplicación está gastando más de lo que debe o esta gente no está respondiendo por estos recursos que está consumiendo. Tenemos que tener una visión clara de la utilización de los recursos. No es solamente para saber cuánta CPU, memoria, disco estamos gastando. Es crítico porque de esa manera yo sé, como lo decíamos en el slide anterior, qué es lo que estoy utilizando. Si yo estoy subutilizando un recurso, pero ya lo tengo pago, estoy siendo ineficiente. Y eso es parte de ese valor que tenemos que encontrar. Forecast and budgeting. Tenemos que poder hacer predicciones con esta información. No quedarnos en, listo, hasta la data, este es mi reporte, pero ¿cómo predigo cuánto me voy a gastar en un mes? ¿Cómo predigo cuánto la próxima semana, el próximo mes o esta quincena que viene un uso exagerado de mi plataforma de pagos inmediatos, que tengo mi aplicación, mi super app, le doy servicio a mis clientes y en las quincenas, que soy un banco, por ejemplo, los costos de cloud computing se suben. ¿Cómo puedo hacer ese forecasting? ¿Cómo me puedo preparar para eso? Y sobre todo, cómo puedo sacar más valor de los dólares que estoy invirtiendo. Y por último, esa práctica clave es el monitoreo del impacto de la huella de carbono.
En muchos países, y entiendo que en Colombia también, ya tenemos algunas regulaciones que nos exigen tener esas consideraciones de huella de carbono. Eso es bastante importante. Hay unos estándares ya de la industria que miden precisamente esto y Dyna3 apoya con esta visibilidad. Ahora, hablando de la estrategia de Carbon Impact y la sostenibilidad de ESG, ESG, como lo decía, es ese estándar que existe de Environmental, Social and Governance, que son las siglas en inglés para ambiental, social y gobernanza, que es ese marco para evaluar las prácticas de sostenibilidad y ese desempeño ético de las empresas. Todo esto está relacionado con los frameworks que estén bien arquitectados, seguir las recomendaciones de la industria. Por ejemplo, AWS tiene ya un estándar, también un framework de buenas prácticas para esto. Entonces, entender que también estamos haciéndolo con respecto a esas buenas prácticas que ya los demás están siguiendo y cómo es esa correlación entre mis KPIs de negocio versus mis emisiones de CO2, mi desperdicio de energía, digamos, de recursos que tengo allí quietos, cómo estoy en ese sentido. Para eso tenemos la ayuda de Dyna3 con Carbon Impact y gestión de costos. Eso es una aplicación que ya viene incluida y no tiene un costo adicional para los clientes de Dyna3. Otra estrategia es el Cost Allocation. Está disponible hace ya más de 2 años. Lo que permite esto es que podamos asignar los costos de esos recursos a unos centros de costos, precisamente unos cost centers, poder tener productos internos, poder taguear todo de forma automática, de tal manera que cuando salga una nueva aplicación, yo libere una nueva feature, yo sepa de antemano cuánto me va a costar y pueda tener ese seguimiento súper detallado de lo que está ocurriendo. Entonces, y por último, otra herramienta. Tenemos Dyna3 MCP Server, que es una posibilidad para utilizar las IAs a nuestro favor de una forma muy sencilla, como lo es que yo le pueda preguntar cosas en lenguaje natural. Si yo soy el gerente, yo soy el coordinador, el director de un área específica y yo necesito saber cuánto me está costando tal aplicación, qué problemas estoy teniendo allí o allá, yo puedo hablar ahora con Dyna3 en lenguaje natural desde mi celular, desde el modelo de IA que yo estoy utilizando, llámese Cloud, llámese Microsoft Copilot, ChatGPT. Yo puedo conectarlo a Dyna3 y preguntarle no solo los errores que estoy teniendo, como puse en el ejemplo en esta presentación, sino también, hey, decime, este centro de costos, ¿cómo se ha comportado? ¿O qué centros de costos han tenido una tendencia al alta en el último mes, en la última semana, para tomar decisiones? Estos son herramientas que ya vienen incluidas para los clientes de Dyna3 que los acercan a esa data sin tener que aprender nada, sin tener que ir a loguearme, hacer la VPN, mirar el dashboard, analizar, exportar a un Excel, nada de eso. Lo tenemos ya al alcance de la mano. Ahora, estos son unos ejemplos que tenemos de mejores prácticas estos son unos ejemplos de casos de uso que nos permiten o que nos habilita esta estrategia de DPS Cost Allocation que permite hacer Dyna3. Nos permite hacer asignación a centros de costos y a los productos. Como lo decía, mi aplicación, yo ya sé cuánto me va a costar operarla, cuánto me va a costar desde el punto de vista de observabilidad, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de recursos computacionales, voy a tener el control total, tener ese soporte granular, voy a tener esta data actualizada cada 15 minutos en Dyna3, es decir, near real time. No voy a tener que esperar un día caído, una semana caída, sino que voy a tener respuestas inmediatas. Esto nos va a facilitar un concepto muy importante, el shareback y el showback interno. De pronto, para quienes no estén familiarizados, shareback es cuando yo puedo saber, cuando me pidieron ciertos recursos, cuando, digamos, esta área de analítica va a desplegar esto y me está pidiendo recursos,
yo voy a poder saber cuánto le va a costar y cobrarle al centro de costos específico ese costo, que ya no sea una sola área, la área de tecnología, la que está pagando la observabilidad, la que está pagando los recursos de computing, sino que ya podamos distribuir esa carga y que sea de una forma transparente y predecible, sobre todo, que no sea algo que se nos salga de las manos. El showback interno tiene que ver con eso, con cómo nosotros manejamos ese modelo de responsabilidad compartida, de cómo todos tenemos de forma transparente el costo al detalle, al centavo, de cuánto es que me cuesta esto que estoy haciendo. Aquí voy a hablar muy rápidamente de un aprendizaje que tuvimos al interior de Dynatrace. Como le decía al comienzo, Dynatrace tiene unos consumos de cloud computing astronómicos por tratarse precisamente de un SaaS. Tenemos un data lake llamado Grail con una capacidad masiva de ingesta de datos. Podemos ingestar 5 petabytes en un día, consultar terabytes de datos por segundo. Entonces se imaginarán que la capacidad tecnológica de infraestructura que hay detrás de este SaaS es inmensa. Entonces por eso es que a medida que ha pasado el tiempo hemos seguido aprendiendo unas lecciones. Entonces aquí quiero compartirles un par de ellas, no me voy a extender mucho. Eh, Importante que en el compute, en el área de compute, existen algo llamado los saving plans. Esto aplica para AWS, pero asimismo existen también lecciones que hemos aprendido para Azure, para GCP. Por temas de tiempo voy a compartir las que me parecieron más interesantes de AWS, que son el compute, que es más o menos el 40% del costo de nuestra infraestructura en la nube. Es un gasto muy grande que estamos teniendo. Esto es importante y es especialmente relevante porque si nosotros manejamos lo que llamamos saving plans, podemos reducir costos hasta un 66%, porque nosotros a través de los savings plans podemos hacer compromisos de gasto por hora, no de recursos específicos. Es decir, que si yo más adelante quiero cambiar los recursos que estoy utilizando, lo puedo hacer sin ningún problema y voy a ahorrar costos al final. El autoscaling es bastante delicado porque es bastante importante, pero también es muy delicado porque ¿por qué pagar 100 servidores por 24/7 si yo solamente necesito una capacidad en horas pico? Entonces, dependiendo del tipo de negocio, yo tengo picos a diferentes horas, los bancos a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde, final de la tarde. Entonces, el autoscaling nos puede reducir costos en el orden del 50-60%. Hay algo llamado las spot instances, que son recursos libres que quedan de AWS, que a veces tienen incluso un 90% de descuento. Esto se puede usar para cargas no críticas, para cargas de desarrollo, para cargas de ambientes previos. Eso fue un aprendizaje que tuvimos que fue muy importante, sobre todo para cargas tolerantes a fallos. En caso de que el ambiente ya no esté disponible, estamos utilizándolo en ambientes de testing, ¿no? En temas de storage también tenemos muchas estrategias. La data no accedida después de un mes se puede mover a unas capas diferentes, que son 40 hasta un 68% más baratas, que se hace completamente automático, sin cambios en código. Ese tipo de estrategias son a las que me refiero, que es muy importante mirarlas, las lecciones aprendidas. Y la última, que me parece de las más importantes, las capacity reservations, que es cuando yo pago por anticipado para tener esa capacidad de auto-sizing de ciertos recursos. Esto solo se debe hacer en ambientes súper ultra críticos, en ambientes productivos que dan cara al cliente. Todos los demás ambientes no deberían usar capacity reservations. Esto, yo siempre digo, este es el equivalente a y yo reservar 10 habitaciones de hotel, vaya o no vaya, ocúpelas o no las ocupe, las estoy pagando a precio completo. El capacity reservation no me hace ahorrar costos, lo que hace es que me garantiza una disponibilidad. Entonces, debo saber dónde utilizar. Y para terminar, 2 ideas, los beneficios que ya están documentados en nuestra propia experiencia
el alineamiento con los objetivos de negocio, el control presupuestario, la reducción del desperdicio. El cost allocation nos reduce el overhead, nos permite tomar decisiones financieras rápidas. Utilizar las IAs como Dynatrace, el Machine Learning para hacer proyecciones, nos permite hacer la detección de estos problemas y las anomalías, pasarla de semanas a minutos. Todos estos son beneficios que ya hemos experimentado. Tener el budget control, tener un chargeback simplificado. Para finalizar, unas ideas muy rápidas. Y es que el objetivo de FinOps no es ahorrar plata. El objetivo de FinOps es maximizar el valor. Lo que intenta hacer FinOps no es necesariamente que mi budget se tenga que reducir. Es que con el mismo budget yo haga el doble, haga el triple, mirar cuánto es que realmente puedo sacarle a cada uno de esos dólares que estoy invirtiendo. Tener presente que Dynatrace habilita el FinOps en el end-to-end, porque podemos gestionar costos de licenciamientos de aplicaciones del mismo Dynatrace, costos de nube, el impacto de carbono. El cost allocation, como lo decía, reduce el overhead manual. Antes se tenía que trabajar en Excel, se tenía que pasar cuánto me cuesta cada ítem. Ahora ya podemos hacerlo de forma automática con estas estrategias. La observabilidad es un prerequisito para FinOps. Si ustedes hablan de FinOps sin tener observabilidad, simplemente es imposible, no lo van a lograr, van a tener un pseudo FinOps, una práctica que no está alineada, porque tenemos que saber qué está pasando y cómo se está usando. Esa es la granularidad a la que tenemos que llegar, porque si no, solo vamos a tener un reporte de costos de lo que hemos consumido, pero no vamos a saber quién, qué, cómo lo consumió. Y por último, la sostenibilidad, la optimización. Carbon Impact de Dynatrace puede ayudar a reducir costos, puede detectar elementos que están en idle, que están sobreutilizados, subutilizados, que nos están, digamos, desperdicio en kilowatts por hora, cuánto están gastando los data centers de forma inoficiosa de pronto. Entonces, digamos que ese es el llamado a la acción que hacemos. Estas conclusiones, para terminar, no son una teoría, estas son prácticas probadas por nosotros, por la industria, que se pueden implementar en este momento, que son una realidad. Si tenemos una observabilidad, o al menos estamos empezando una observabilidad, podemos aprovechar todo esto. Las empresas Fortune 50 ya la están adoptando y nosotros podemos hacerlo en este momento. Eso es lo que queríamos compartirle. Disculpas por ir un poco rápido, el tiempo es breve, pero igual acá está el contacto, mi contacto en caso de que quieran profundizar en algo adicional, quieran ver cómo Dynatrace y la propia experiencia de nosotros y de lo que vemos en la industria puede ayudarles en sus casos particulares. Muchas gracias por el espacio y quedo atento. Stevenson, muchas gracias por tu presentación muy concreta y sobre todo lo que tú comentabas de la experiencia propia. Eso vamos a hablar ahorita más tarde de eso. Quiero entonces compartirles los resultados de la encuesta que hicimos para que la comentemos. ¿Listo? Entonces, en la primera pregunta de cuál considera que es el mayor reto para lograr la estrategia efectiva de observabilidad, entonces está muy repartido, ¿no? Con el 22,7% es el tema de complejidad de las herramientas y los datos. Con un 27,3% la falta de visibilidad entre los equipos. Con un 36,4%, que es el mayor porcentaje, el costo y justificar el retorno de la inversión. Y un 13,6% la falta de cultura y entrenamiento del equipo técnico. ¿Cómo ves tú esta respuesta, Stevenson? La verdad es algo que vivimos todo el tiempo, es una mentalidad que se tiene de pronto, el tema del costo, la justificación del retorno, pero también es una realidad. Muchas veces cuando estamos intentando emprender ese camino de observabilidad, nos empiezan a bombardear. Es que venga, para redes le tengo esto, para bases de datos le tengo esto. Entonces lo que hacemos es que nos llenamos de aplicaciones, nos llenamos de herramientas,
al final del día miramos toda esa inversión que hicimos y decimos que todo esto está desconectado. Yo no puedo saber qué pasó cuando el cliente entró aquí, cuando llegó hasta el final de su transacción. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener esa falta de retorno de inversión, cuando creamos silos en nuestra propia observabilidad. Por eso es importante buscar una solución unificada para tener observabilidad. Y los demás elementos, la falta de visibilidad entre equipos, definitivamente, y siempre lo decimos, la observabilidad es una cultura, la observabilidad es una práctica, pero es una cultura empresarial, que todos tienen que apropiarse de ella. Eso no es un Big Bang, no es que yo compré la herramienta, el Ferrari de la industria y ya tengo toda mi vida solucionada. No, realmente es un camino largo, es un camino que desafortunadamente no tiene fin, pero sí es algo que nos puede mejorar y nos puede al final dar esa integración que necesitamos y sobre todo ese retorno de inversión. Y yo creo que para el tema de los costos, esa última parte que tú comentaste, la capacidad de herramienta para colocar en los diferentes centros de costo su uso para determinar el valor que le corresponde a cada uno, ahí sale el dinero de diferentes partes y no es solamente un dinero de TI, sino es un dinero de los diferentes áreas de la compañía. Yo creo que puede ser eh, una oportunidad para que las compañías puedan, o las áreas de tecnología, conseguir los recursos necesarios para tener una buena herramienta de observabilidad. José, ¿quiere hacer un comentario con esta pregunta? Claro, muchas gracias, Eduardo. Coincido con Stevenson totalmente. Y vaya, el contar con un equipo que esté totalmente entrenado es algo adecuado. Sin embargo, ¿cómo podemos muchas veces tener equipos entrenados para cada uno de los jugadores de las industrias y cada una de las necesidades que una organización tiene? Entonces voy a necesitar personas que estén entrenadas en Amazon, en Azure, en Oracle y cada una de sus interfaces. Por otro lado, el contar con personas entrenadas en VMware, bases de datos, procesamiento, memoria, disco, es complejo. De ahí la importancia de contar con socios de negocios que puedan simplificar los diferentes entornos que son necesarios para resolver los retos que las organizaciones tienen. Y es muy importante el contar con un socio de negocios que me pueda ofrecer los servicios gestionados de manera adecuada para que podamos Claro. bajar los costos. Y por otro lado, el tema de justificarlos dentro de la organización, que siempre pues va a ser un tema muy importante. Siempre las áreas de finanzas van a estar muy contentas con los logros de las áreas de IT cuando podamos deliverar. Claro. La segunda pregunta, que es, cuando escuchas el término de FinOps, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Control y optimización de costos en la nube, 27.3%, el 9%, nuevo concepto financiero aplicable a TI, el 59%, la mayoría, es responsabilidad compartida entre equipos técnicos y financieros, y una pequeña parte habla de que es una tendencia que todavía no tiene impacto en la empresa. Comencemos con José. ¿Cómo ves tú estas respuestas? Siempre, yo coincido con el 59.1%, siempre va a ser una responsabilidad compartida. Creo que desde el punto de vista de arquitectura de soluciones, el hecho de poder llevar a cabo una arquitectura determinada para una solución, sí tomar en cuenta los costos es una irresponsabilidad totalmente muy importante para nuestros clientes. Así que al final de cuentas, el considerar siempre el profit and loss de las organizaciones para llevar a cabo las soluciones es muy importante. Y por otro lado, el control y optimización de costos en la nube, que fue el 27.3%, creo que siempre el elegir al jugador adecuado con respecto a la nube, pero no solamente el procesamiento de los datos dentro de la nube es muy importante, sobre todo por el tráfico de egreso que siempre tiene un costo adicional, sino el cómo nos estamos conectando a esos datos, me parece que es esencial. El hecho de que no forcemos a nuestras organizaciones a plazos forzosos y que los anchos de banda, por ejemplo, puedan adecuarse
respecto a los requerimientos de la organización y que pueden ser variables, inclusive día a día en un mes determinado. Entonces, me parece que coincido y claro, la última parte, a mí me encantaría de platicar posteriormente con las personas que votaron en el inciso D, que es una tendencia que aún no tiene impacto real. A mí me parece que en todos los sentidos lo tiene, pero claro, finalmente sé que dentro de este ecosistema de personas, verdaderamente me gustaría entender esta parte, porque creo que es una tendencia que hace todo el sentido para las organizaciones desde el punto de Así vista. es. Gracias, José. Stevenson. Coincido totalmente con José y me parece bastante bueno, bastante positivo que se haya escogido la mayoría, escogió la responsabilidad compartida entre equipos técnicos y el control de optimización, porque definitivamente este es prácticamente la definición de FinOps. Entonces, quiere decir que no estamos muy lejos de tener esa claridad. Aquellos que dicen una tendencia que no tiene impacto real, eh, quizá de pronto, eventualmente van a llegar a tener esa necesidad. Entonces, también, como lo decía José, es muy importante escoger el aliado correcto para entender estas necesidades, para entender qué estrategias puedo hacer y pues de esa forma al final sacar más valor que lo que siempre buscamos. Entonces, lo veo positivamente las respuestas. Gracias, Stevenson. Invito a las personas que están conectadas a que puedan colocar en el chat las inquietudes. Yo voy a comenzar con algunas preguntas que tengo. Voy a comenzar con Stevenson. Esta práctica, Stevenson, de FinOps apoyada por ustedes, si se utiliza en ambientes híbridos, es bueno específicamente cuando hay tecnología legacy. Ok, sí, la práctica de FinOps, no importa el ambiente en el que yo me mueva, definitivamente es importante más cuando ya estamos hablando de ambientes masivos, ambientes relativamente grandes. Por lo menos respecto a Dynatrace y su estrategia hacia FinOps, es irrelevante dónde tengas el ambiente, si es un ambiente híbrido, completamente nube, si es completamente on-premise y lo mencionaste, si son legacy, Dynatrace tiene muy buen soporte en ese sentido. Entonces, digamos que se vuelve algo como decimos nosotros, somos agnósticos a la nube, realmente no importa dónde tengas tu stack tecnológico, con seguridad Dynatrace puede apoyar ahí la estrategia. Gracias. Buena pregunta. José, tú hiciste mucho énfasis en el tema de conectividad. Eh, por sectores, por ejemplo, en el sector financiero, eh, ¿en qué se beneficia un banco o una empresa del servicio financiero en poder tener una conectividad directa a la nube pública? Claro, muchas gracias, Eduardo. En realidad, el hecho de tener conectividad a través de una VPN, tenemos que definir muy bien el concepto de conectividad directa a la nube, el hecho de poder utilizar un medio que te permita, de primera instancia, desde luego, bajar el costo, pero por otro lado, incrementar la seguridad es sumamente importante. Pero por otro lado, el que te permita también tener un ancho de banda flexible hacia la nube a la que se quiere conectar. Ahora, en particular con respecto al sector financiero en el cual nosotros en Equinix hemos tenido la oportunidad de servir en muchas partes del mundo, para aquellos datos que tienen que quedarse dentro del país por una cuestión de soberanía de los datos y por las regulaciones de cada uno de los países, es muy importante el que estos datos también tengan conectividad al mismo tiempo con los datos que sí pueden estar fuera. Y es un juego, es un balance muy delicado. ¿Cuándo convendría hacer VPN o cuándo convendría utilizar un puerto de la industria como el puerto Fabric de Equinix? Y es ahí donde simplemente tenemos que poner sobre la balanza si es importante la latencia, conocer las rutas a través de las cuales esos datos están fluyendo de un punto A un punto B. Normalmente el punto B es el ruteador de borde de los jugadores de la nube.
La conclusión es siempre el contar con la seguridad del saber por qué rutas están yendo los datos, contar con redundancia y el SLA adecuado, que ya al día de hoy los jugadores siempre ofrecen 5 9 de SLA en rutas redundantes, con puertos redundantes, me parece que es lo más importante. Cerrando entonces me parece que es seguridad, considerar la seguridad, el costo, evidentemente va de la mano con la redundancia y el conocer perfectamente la ruta por la cual estos datos están viajando. Siempre será mejor utilizar un puerto dedicado sobre una VPN a través de Internet que es insegura. Claro, la seguridad ahí, y sobre todo en ese sector financiero, es clave. Eh, Stevenson, comentaste que ya hay inteligencia artificial en la herramienta de ustedes. Hacer el uso de esa inteligencia artificial para predecir, ¿tiene un costo adicional o hay un límite de su uso en cuanto a la capacidad de manipulación de los datos? Em, bueno, excelente pregunta porque esto es precisamente un diferenciador que tiene Dynatrace. Digamos, Dynatrace no suele adquirir tecnologías externas y acoplarlas a la plataforma de observabilidad, sino tomarse el tiempo y la inversión necesaria para hacer el desarrollo de esas tecnologías. Una de ellas son las IAs que estamos utilizando. Dynatrace tiene tres IAs. Yo ahí medio las mencioné: determinística, de Machine Learning y modelos de lenguaje, que llamamos Davis Copilot. Entonces, esas tres IAs están integradas, ya son inherentes al sistema. Por esa razón es que no tienen un costo adicional, no tienen, digamos, no se adquieren como algo separado, sino que cuando yo adquiero un tenant de Dynatrace, ya sé que es un sistema inteligente. Entonces, en ese sentido, la respuesta en corto sería: no tienen un costo adicional porque ya son inherentes a la plataforma. Ya, bueno, y lo otro para que me pareció interesante, Stevenson, lo que hablaste es la experiencia de ustedes, que son un gran usuario de nubes, cómo han logrado a través de esta tecnología o la práctica de FinOps bajar esos spots instant que comentaste que se pueden conseguir hasta con el 90% de Ujú. descuento. Eso es extraordinario. Sí, El medir la sí. sostenibilidad, o sea, yo creo que el primer usuario de una compañía debe ser uno mismo. O sea, un fabricante, su primer usuario es uno mismo, que pone en práctica y sabe que las cosas efectivamente funcionan, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes lo practiquen, lo hagan uso y puedan compartir las experiencias y los ahorros importantes que han tenido. Bueno, se nos acabó el tiempo. Voy a darle la palabra a cada uno de ustedes para que dé su mensaje de cierre. Vamos a comenzar con José para que tú des el mensaje de cierre a nuestra audiencia en el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Simplemente agradecer a CXO Forum, desde luego, pues muy honrado de compartir esta sesión también con Stevenson. Muchas gracias. Y en Equinix estamos a sus órdenes para poderlos pues ayudar y que juntos podamos ofrecer soluciones que vayan de acuerdo a los requerimientos. Cada organización requiere una solución diferente y desde luego estamos a sus órdenes, compartir mis datos de contacto y bueno, pues muchas gracias a todos y un fuerte abrazo desde México. Gracias, José. Si quieres, puedes ir colocando en el chat los datos tuyos mientras Stevenson nos da su mensaje de cierre y que Stevenson también ponga en el chat adicionalmente su contacto para que las personas interesadas puedan seguir interactuando con ustedes con este tema que es súper importante. Stevenson, Súper. No, gracias Eduardo, agradecerles también a todos los participantes, a José, también es un honor compartir este espacio contigo. El mensaje de pronto sería algo que a veces se nos olvida,
y es que no tenemos que estar solos en este camino de observabilidad, digamos, en este ambiente que se complica cada vez más, cada vez hay más tecnologías que las IAs, que todo. No olvidemos que no estamos solos, que que existen empresas y compañías que han desarrollado tecnologías para facilitarnos la vida. Entonces, desde Dynatrace la invitación es esa. Si tienen alguna duda, si quieren explorar algo, estamos dispuestos a acompañarlos y asimismo, como José, a hacer una solución a la medida de las necesidades en cada caso de uso particular. Muchas gracias, Eduardo, también y al CXO Forum por la invitación. Gracias, Stevenson. José, muchas gracias a los que se conectaron y nos vemos en nuestro próximo CEO Talk. Feliz noche a todos. Muchas gracias.